En un rincón olvidado de Europa del Este, rodeado de montañas y bosques tan espesos que el sol apenas lograba penetrar su follaje, existía un pueblo llamado Krosna. Aislado del mundo, sus habitantes vivían en una constante quietud, como si el tiempo mismo hubiera decidido evitar aquel lugar. Los caminos hacia Krosna eran poco transitados, y los forasteros rara vez llegaban a sus fronteras. Sin embargo, la leyenda del pueblo había sobrevivido a través de los siglos, traspasando fronteras en susurros y cuentos de viajeros. El misterio que rodeaba a Krosna no solo era su aislamiento, sino lo que se encontraba al final de un antiguo camino que serpenteaba entre las montañas, el monasterio de Svetnov. Una construcción de piedra negra que se erguía en lo alto de un acantilado, donde los vientos soplaban con fuerza y el frío calaba hasta los huesos incluso en verano. Nadie recordaba cuándo fue construido, ni quiénes habían sido los primeros en habitarlo. Lo único que sabían era que, desde tiempos inmemoriales, el monasterio había permanecido deshabitado. Los aldeanos afirmaban que algo oscuro y terrible acechaba dentro de sus muros, y aconsejaban a cualquier viajero que nunca se acercara. Pero como suele suceder, las advertencias solo alimentan la curiosidad de los intrépidos. Y fue así como un grupo de investigadores, liderado por el ambicioso profesor Viktor Radek, decidió adentrarse en los secretos del monasterio. Radek era un hombre de ciencia, conocido por su escepticismo hacia todo lo sobrenatural. Para él, las historias sobre el monasterio eran simples supersticiones alimentadas por el aislamiento y la ignorancia de los aldeanos. Su objetivo era documentar el monasterio, estudiar su arquitectura y desmentir de una vez por todas las leyendas que rodeaban el lugar. Lo acompañaban tres de sus más cercanos colegas: Elena, una historiadora con una fascinación por las culturas antiguas; Lucas, un arqueólogo especializado en religiones ocultas; y Thomas, un antropólogo que estudiaba el folclore de Europa del Este. Juntos, habían trabajado en múltiples expediciones arqueológicas, pero esta era, sin duda, la más enigmática. Al llegar a Krosna, fueron recibidos con frialdad. Los aldeanos se mostraban reacios a hablar sobre el monasterio, y muchos evitaban siquiera mencionar su nombre. Pero Viktor no se dejó intimidar. Alquiló una casa en el borde del pueblo para que el equipo pudiera descansar antes de su ascenso al monasterio. La primera noche en Krosna fue inquietante. Aunque el pueblo era silencioso, los cuatro investigadores sintieron una extraña presión en el ambiente, como si algo invisible los estuviera vigilando. Las ventanas de la casa rechinaban con el viento, y, a lo lejos, el aullido de lobos resonaba en el valle. A pesar de ello, Viktor no mostró signos de nerviosismo. Era un hombre decidido, impulsado por su necesidad de desmentir las supersticiones. A la mañana siguiente, el equipo se preparó para su ascenso. Cargados con equipo de grabación, cámaras y provisiones, comenzaron a caminar por el estrecho sendero que conducía al monasterio. El camino, bordeado por árboles altos y retorcidos, parecía interminable. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y una niebla espesa comenzó a envolverlos, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Elena, que caminaba detrás de Viktor, comentó que la niebla no era natural. Lucas, el arqueólogo, bromeó diciendo que tal vez el monasterio no quería que llegaran. Tras varias horas de caminata, finalmente llegaron al pie del acantilado. Sobre ellos, el monasterio de Svetnov se alzaba imponente, sus torres apuntando al cielo gris como dedos acusadores. La piedra negra con la que estaba construido parecía absorber la luz, dándole un aspecto sombrío y amenazante. Las puertas del monasterio, hechas de madera oscura y reforzadas con hierro oxidado, estaban cerradas. A pesar de los años de abandono, el edificio parecía sorprendentemente intacto. Viktor, siempre pragmático, ordenó a Lucas que abriera las puertas utilizando las herramientas que habían traído. Con algo de esfuerzo, lograron forzar las antiguas bisagras, y las puertas se abrieron con un gemido profundo y resonante. El interior del monasterio era aún más oscuro que el exterior. Las ventanas, cubiertas de polvo y moho, apenas dejaban entrar la luz del día. El aire dentro estaba cargado de humedad y un leve olor a podrido.
La primera impresión fue de abandono total. El lugar estaba cubierto de polvo, y las paredes estaban decoradas con símbolos religiosos desgastados por el tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaban por los pasillos, los investigadores comenzaron a notar detalles inquietantes. En las paredes había inscripciones en un idioma antiguo, que ninguno de ellos podía reconocer de inmediato. Las estatuas de santos y figuras religiosas estaban grotescamente deformadas, como si hubieran sido retorcidas por alguna fuerza desconocida. Elena, la historiadora, se detuvo frente a una de las estatuas. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación y miedo. «Estas figuras no son representaciones cristianas», dijo, su voz temblando ligeramente. «Algo muy antiguo y oscuro fue adorado aquí antes de que este lugar fuera un monasterio». Víctor, siempre escéptico, desestimó sus preocupaciones y sugirió que probablemente los monjes del lugar habían adoptado símbolos de otras culturas, como era común en tiempos de sincretismo religioso. Pero a medida que se adentraban más en el monasterio, las pruebas de que algo no estaba bien se hacían más evidentes. En la gran sala central, encontraron un altar cubierto de sangre seca y restos de lo que parecían ser huesos humanos. Thomas, el antropólogo, se arrodilló para examinar los huesos más de cerca. Su expresión se tornó sombría. «Esto no es reciente, pero tampoco es tan antiguo como para pertenecer a los tiempos medievales», dijo, su voz apenas un susurro. «Parece que alguien ha estado usando este lugar para rituales mucho más recientes de lo que pensábamos». La atmósfera en el monasterio se volvió aún más opresiva. El equipo decidió dividirse para explorar más a fondo, con Víctor y Elena investigando las habitaciones superiores, mientras que Lucas y Thomas se encargaban de los niveles inferiores. Mientras caminaban por los pasillos oscuros y estrechos, los susurros comenzaron. Al principio, pensaron que era el viento, pero los susurros se volvían cada vez más claros y cercanos, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos. Las voces eran ininteligibles, susurrando en un idioma extraño, antiguo, que resonaba en sus mentes como un eco distante. Víctor intentó mantener la calma, atribuyendo los susurros a las corrientes de aire que circulaban por el edificio. Pero Elena estaba visiblemente afectada. Insistió en que las voces no eran naturales, y que algo los estaba observando desde las sombras. Mientras tanto, en el sótano, Lucas y Thomas descubrieron una serie de túneles que parecían descender aún más profundo en la montaña. Los túneles estaban excavados en la roca viva, y a lo largo de las paredes había inscripciones similares a las que habían visto arriba, pero mucho más detalladas. Los símbolos y figuras talladas mostraban imágenes de criaturas deformes, monstruosidades que no pertenecían al mundo humano. Thomas se detuvo frente a una de las inscripciones y tomó una fotografía. «Esto es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Este lugar podría haber sido un templo pagano mucho antes de ser un monasterio. Lo que sea que adoraban aquí, no era humano». Lucas, siempre el más práctico del grupo, intentó tranquilizar a su compañero, pero ambos sabían que algo extraño ocurría en ese lugar. Los susurros en el sótano eran más fuertes, y el aire era más frío. Parecía que algo se movía en la oscuridad. Algo que no podía ser visto, pero que sin duda los estaba siguiendo. A medida que descendían por los túneles, la sensación de opresión aumentaba. El frío era tan intenso que su aliento se convertía en vapor frente a ellos. Finalmente, llegaron a una gran cámara subterránea. En el centro de la sala había un pozo antiguo, rodeado de más inscripciones y símbolos. El pozo parecía no tener fondo, y de su interior emanaba un susurro constante, como si el propio viento hablara desde las entrañas de la tierra. Thomas se acercó al borde del pozo, intentando ver el fondo. Pero cuando se inclinó, una ráfaga de viento gélido surgió de las profundidades, derribándolo hacia atrás. Lucas corrió hacia él para ayudarlo a levantarse, pero ambos sabían que no debían quedarse más tiempo en ese lugar. Decidieron regresar con Víctor y Elena para discutir lo que habían encontrado. Sin embargo, cuando llegaron a la sala central, Víctor y Elena no estaban allí. Los dos hombres comenzaron a buscarlos por todo el monasterio, pero no había señales de ellos. Los susurros, sin embargo,
se volvieron ensordecedores, llenando el aire con voces extrañas que parecían venir de todos lados y de ninguna parte. Finalmente, Lucas y Thomas llegaron a una pequeña capilla dentro del monasterio. Allí, en el altar, encontraron a Helena. Estaba sentada, inmóvil, mirando fijamente hacia el frente. Sus ojos estaban vidriosos, y su piel, pálida como la cera. Cuando intentaron hablarle, no respondió. Víctor estaba a su lado, inconsciente en el suelo, con las manos cubiertas de sangre. Lucas se acercó a Helena, pero cuando intentó tocarla, ella comenzó a murmurar en el mismo idioma antiguo que había escuchado en los susurros. De repente, la capilla se llenó de una luz cegadora, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Los símbolos en las paredes cobraron vida, y las figuras talladas parecían moverse, retorciéndose en un ciclo eterno de dolor y oscuridad. El monasterio, que había permanecido en silencio durante siglos, ahora estaba completamente despierto, y con él, la entidad que había sido sellada mucho tiempo atrás. Lucas y Thomas intentaron huir, pero las puertas estaban cerradas. El aire se volvió irrespirable, y la oscuridad se cernió sobre ellos, envolviéndolos como un sudario. Las voces en sus cabezas gritaban ahora, desgarrando sus pensamientos y volviéndolos contra sí mismos. Cuando Víctor despertó, vio a Lucas y Thomas en el suelo, inmóviles, y a Helena de pie frente a él, sonriendo de manera antinatural. Sus ojos, completamente negros, lo miraban fijamente mientras murmuraba, «Ya es hora». La sombra ha despertado, y reclama lo que le pertenece. El terror de Víctor no podía ser expresado en palabras. Había desatado una fuerza que no comprendía, una fuerza que había permanecido dormida durante siglos, esperando a aquellos lo suficientemente necios como para despertarla. La oscuridad lo envolvió, y lo último que escuchó antes de ser consumido por ella fueron los gritos de sus compañeros y los susurros interminables de la sombra que ahora dominaba el monasterio. Capítulo 2. El grito de Víctor resonó en la oscuridad del monasterio, pero sus ecos parecían desvanecerse rápidamente, como si fueran absorbidos por las mismas sombras que lo rodeaban. Intentó levantarse del suelo, pero su cuerpo estaba entumecido, casi paralizado por el terror que lo envolvía. Helena seguía ahí, de pie frente a él, con esa sonrisa antinatural que parecía no pertenecerle. Sus ojos, completamente negros, brillaban con una luz siniestra, y su voz, cuando habló de nuevo, no era la suya. «La sombra», murmuró Helena. «Ha esperado tanto tiempo». Víctor retrocedió, arrastrándose por el suelo frío y polvoriento, tratando de alejarse de lo que sea que ahora controlaba a Helena. Lucas y Thomas seguían tendidos en el suelo, sin moverse. No sabía si estaban vivos o muertos, pero en ese momento, lo único que importaba era escapar de aquel lugar maldito. Con un último esfuerzo, Víctor se levantó tambaleándose y corrió hacia la puerta de la capilla, pero ésta no se movía, como si estuviera sellada por alguna fuerza invisible. Golpeó el pesado marco de madera, gritando desesperado, pero los gritos no eran más que susurros en el aire espeso del monasterio. Las sombras en las esquinas de la sala parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Retorcidas, deformadas, y siempre al borde de su visión. Cuando intentaba mirarlas directamente, se desvanecían, pero podía sentir que lo observaban. Lo esperaban. De repente, una risa suave y gutural llenó el aire. No era la risa de Helena, ni la de ninguna de las personas que lo acompañaban. Era algo más profundo, más antiguo. Provenía del altar, donde las inscripciones brillaban con una luz tenue y enfermiza. Víctor giró la cabeza lentamente, temeroso de lo que podría ver. Y allí estaba. Una figura alta, encapuchada, se alzaba detrás del altar. Su forma era apenas discernible entre las sombras, pero lo que se podía ver era suficiente para paralizar el alma. Su rostro, o lo que debería ser un rostro, estaba cubierto por una máscara blanca, sin ojos, nariz ni boca. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si examinara a Víctor desde lo alto. «Has venido a buscar respuestas, pero solo has traído la liberación», dijo la figura. Con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, un eco en el vacío. Víctor dio un paso atrás,
pero la figura se movió con él, deslizándose por el suelo como si no tuviera cuerpo, solo sombras que la acompañaban. La voz continuó, resonando en su cabeza. El sello se ha roto. Lo que ha estado dormido ahora despierta. La sombra lo consumirá todo, y tú serás el primero. La figura levantó una mano, y Víctor sintió una presión invisible alrededor de su garganta, como si algo frío y viscoso lo estuviera asfixiando lentamente. Trató de gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta, ahogada por el miedo y el dolor. Justo cuando pensaba que sus pulmones no aguantarían más, la presión se liberó de repente, y cayó al suelo, tosiendo y jadeando por aire. Pero la figura seguía allí, observándolo en silencio. Como si disfrutara de su sufrimiento. No puedes escapar, dijo la voz de nuevo. El monasterio te ha reclamado. Todos sois parte del sacrificio. Víctor intentó levantarse una vez más, y esta vez, en un acto desesperado, corrió hacia el altar, agarrando una de las pesadas estatuas que lo decoraban. Con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó a la figura encapuchada en la cabeza. Para su horror, la estatua atravesó el cuerpo como si no fuera más que humo. La figura se desvaneció en un torbellino de sombras, pero la risa gutural persistió, rebotando en las paredes de la capilla. Víctor sabía que no podía quedarse más tiempo allí. Corrió hacia la única puerta que quedaba, una pequeña entrada lateral que no había notado antes. Estaba entreabierta, y aunque la oscuridad al otro lado era abrumadora, era su única salida. Atravesó la puerta y se encontró en un pasillo estrecho, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba desde las grietas del techo. El aire era aún más pesado allí, y el suelo parecía inclinado, como si el mismo monasterio estuviera retorciéndose sobre sí mismo. A medida que avanzaba por el pasillo, los susurros regresaron, más fuertes y claros que antes. Ya no eran solo voces sin sentido, eran palabras, pero no en un idioma que Víctor pudiera entender. Cada palabra resonaba en su cabeza como una maldición, y el miedo crecía con cada paso que daba. Finalmente, llegó a una puerta de hierro, pesada y cubierta de óxido. Al otro lado, podía escuchar un sonido sordo, rítmico, como si algo estuviera golpeando el suelo con lentitud. Con manos temblorosas, empujó la puerta y entró. La sala en la que se encontraba era enorme, mucho más grande de lo que debería haber sido posible dentro del monasterio. En el centro de la sala, un círculo de velas brillaba con una luz mortecina. En el centro del círculo, una figura humana estaba arrodillada, con la cabeza baja. Víctor se acercó cautelosamente, intentando ver quién era. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó la cabeza, revelando el rostro de Lucas. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Un susurro incesante salía de su boca, aunque sus labios apenas se movían. Lucas, murmuró Víctor, pero su amigo no reaccionó. De repente, la sala comenzó a temblar. Las velas se apagaron de golpe, y la oscuridad cayó sobre ellos como un manto pesado. Víctor sintió un frío profundo, mucho más intenso que antes. Era un frío que no solo afectaba al cuerpo, sino que penetraba en el alma. La sombra había despertado por completo. Víctor intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo. Sentía como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el círculo, hacia donde Lucas seguía murmurando en ese idioma maldito. La voz de la sombra resonó en su mente una vez más, clara y cruel. Tu destino está sellado. Serás uno de nosotros. El silencio será eterno. Desesperado, Víctor miró a su alrededor en busca de una salida, pero las paredes parecían haberse cerrado, convirtiendo la sala en una prisión sin escape. Las sombras a su alrededor se movían con vida propia, retorciéndose y acercándose más y más. En su último esfuerzo por sobrevivir, Víctor se lanzó hacia el centro del círculo, intentando sacar a Lucas de su trance. Pero cuando lo tocó, el cuerpo de Lucas se desmoronó como polvo, desapareciendo en el aire ante sus ojos. La risa de la sombra resonó una vez más, mientras la oscuridad lo envolvía completamente. Y entonces, todo se apagó.
Cuando Víctor abrió los ojos, se encontró de nuevo en la capilla, tumbado en el suelo frío. Elena, Lucas y Thomas estaban a su alrededor, todos en silencio, todos mirándolo fijamente. Sus ojos, ahora completamente negros, brillaban en la penumbra de la capilla. «Bienvenido al silencio», dijeron al unísono, sus voces resonando en su mente. El monasterio lo había reclamado. Desde ese día, nadie volvió a ver a Víctor ni a sus compañeros. El monasterio de Svetnov permaneció en silencio, pero aquellos que se atrevían a acercarse aseguraban que, en las noches más oscuras, podían escuchar susurros provenientes de su interior. Susurros que hablaban de sacrificios antiguos, de sombras que se alimentaban del miedo, y de un silencio que nunca terminaría. Cuando Víctor abrió los ojos por segunda vez, estaba completamente solo en la capilla. El silencio era absoluto, y el aire seguía siendo pesado, cargado con esa presencia maligna que parecía impregnarse en su piel. Se puso de pie con dificultad, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Las sombras que antes danzaban en las esquinas se habían desvanecido, pero el miedo seguía presente, envolviéndolo como un sudario. Todo parecía surrealista. Los últimos minutos, o tal vez horas, ya no lo sabía, se habían convertido en una neblina de recuerdos borrosos. Había visto a sus compañeros, pero no eran ellos. Esas criaturas con ojos negros y vacíos no podían ser Lucas, Elena y Thomas. El monasterio los había reclamado de alguna forma, corrompiendo sus almas. Y si él no encontraba una salida, pronto sería el siguiente. Se frotó los ojos, intentando despejar su mente, pero los susurros, esos malditos susurros, seguían resonando en lo más profundo de su conciencia. Se sentían como dedos invisibles hurgando en sus pensamientos, tratando de descomponerlo desde dentro. La capilla parecía más oscura ahora, como si la misma luz hubiese abandonado el lugar, y el frío se había vuelto insoportable. Tenía que salir. Tenía que escapar de ese lugar antes de que lo consumiera. Víctor salió de la capilla lo más rápido que sus piernas debilitadas le permitieron, pero las sombras parecían seguirlo. Cada pasillo del monasterio se sentía más retorcido, como si el propio edificio estuviera vivo, cambiando sus formas para desorientarlo. Las paredes de piedra negra, cubiertas de musgo y líquenes, parecían respirar. El aire se volvía más denso, como si algo antiguo y oscuro lo observase desde los mismos cimientos de la estructura. Trató de orientarse en la vasta red de pasillos, pero pronto se dio cuenta de que había perdido completamente el sentido de la dirección. Cada puerta que abría lo llevaba a una sala idéntica a la anterior, con símbolos grabados en las paredes y estatuas retorcidas que parecían seguirlo con sus ojos vacíos. Era como si el monasterio estuviera jugando con él, reteniéndolo en un ciclo eterno de confusión y terror. Finalmente, encontró una escalera de caracol que descendía hacia los niveles inferiores. Aunque todo su ser le gritaba que no bajara, sentía que no tenía otra opción. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una salida en los túneles subterráneos que Lucas y Thomas habían mencionado antes de desaparecer. Sin pensarlo más, comenzó a descender, con el sonido de sus pasos resonando en el vacío. A medida que bajaba, el aire se volvía aún más frío, casi helado. Las paredes estaban húmedas, y pequeñas gotas de agua caían desde el techo, creando un eco que parecía amplificar el silencio. Era un silencio antinatural, cargado de tensión, como si el mismo aire estuviera esperando que algo terrible ocurriera. Llegó al final de la escalera, donde un pasillo oscuro se extendía frente a él. Las antorchas en las paredes estaban apagadas, y la oscuridad era casi total. Sin embargo, a lo lejos, una luz tenue y parpadeante parecía guiarlo. Víctor, con la linterna en mano, avanzó lentamente, cada paso que daba hacía eco en los muros de piedra. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Las voces, aunque ininteligibles, se sentían más cercanas, como si estuvieran justo detrás de él. Podía sentir su aliento frío en la nuca, y cada vez que miraba hacia atrás, las sombras se arremolinaban, retorciéndose en formas humanas y monstruosas. Finalmente, llegó a una gran sala subterránea. En el centro, iluminado por un único haz de luz que parecía venir de ninguna parte,
se encontraba un pozo antiguo, rodeado de símbolos tallados en el suelo. El pozo parecía no tener fondo, y un susurro constante emergía de sus profundidades. Era como si el mismo pozo estuviera vivo, llamándolo, invitándolo a acercarse. Víctor dio un paso hacia adelante, hipnotizado por el susurro que parecía crecer en su mente. Pero algo lo detuvo. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, formando figuras humanas que emergían de las paredes y del suelo. Eran siluetas oscuras, sin rostros, pero Víctor sabía lo que eran. Eran las almas de aquellos que habían sido reclamados por el monasterio. Las figuras se acercaban lentamente, sus cuerpos deformes y retorcidos se movían con un ritmo antinatural. Víctor retrocedió, su mente en pánico. No había escapatoria. El pozo, el monasterio, las sombras, todo estaba conectado, todo formaba parte de una maldición que había sido sellada durante siglos. Y ahora, él era parte de ella. Justo cuando las figuras estaban a punto de alcanzarlo, Víctor sintió una mano fría sobre su hombro. Se giró de golpe y vio el rostro de Elena, pero no era su amiga. Sus ojos negros lo miraban con una mezcla de odio y desesperación. «No debiste venir aquí», susurró con una voz que parecía provenir de las profundidades del pozo. «Esto es lo que querías. Este es el conocimiento que buscabas. Ahora es tuyo para siempre». Las sombras envolvieron a Víctor en un abrazo gélido, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Podía sentir cómo su mente se desmoronaba, como si algo invisible estuviera rompiendo cada uno de sus pensamientos y recuerdos. Los susurros en su cabeza se volvieron ensordecedores, y las figuras a su alrededor se fundieron en una sola sombra gigantesca que lo envolvió por completo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo consumiera fue el pozo. Y en su interior, algo se movía. Algo antiguo y maldito. Algo que había esperado siglos para ser liberado. Al día siguiente, los aldeanos de Krosna notaron que las puertas del monasterio, que habían estado selladas durante generaciones, estaban abiertas de par en par. El aire que soplaba desde la cima del acantilado era frío y húmedo, cargado de un olor extraño y nauseabundo. Nadie en el pueblo se atrevió a subir. Sabían que algo había ocurrido en el monasterio, algo terrible, pero no necesitaban comprobarlo para entenderlo. Los susurros que habían oído durante la noche eran prueba suficiente de que la maldición que una vez había sido sellada en ese lugar había sido desatada. Los ancianos del pueblo comenzaron a realizar viejos rituales de protección, invocando a los antiguos dioses que una vez habían adorado antes de que el cristianismo llegara a sus tierras. Pero sabían que no serviría de nada. El mal que habitaba en el monasterio ya estaba libre, y no había poder en el mundo capaz de detenerlo. Con el tiempo, el pueblo de Krosna fue abandonado. Los aldeanos se fueron uno a uno, temerosos de lo que podría venir de las montañas. El monasterio quedó en silencio, pero aquellos que pasaban cerca aseguraban que podían oír susurros en el viento, susurros que hablaban de almas perdidas y sacrificios antiguos. Nadie volvió a ver a Víctor ni a sus compañeros. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde el monasterio, se decía que se podían ver sombras moviéndose entre las ruinas. Sombras de aquellos que habían sido reclamados por el silencio eterno del monasterio de Svetnov. Capítulo 3. El monasterio permaneció en silencio después de que Víctor desapareció, pero las sombras que se movían entre las ruinas nunca se quedaron quietas por mucho tiempo. Krosna, el pueblo que una vez vivió a su sombra, estaba ahora abandonado, pero la maldición que Víctor y su equipo desataron no quedó contenida dentro de los muros de piedra negra. Lo que había sido liberado en el monasterio de Svetnov comenzaba a extenderse más allá de sus límites. Meses después, Maya Resnik, una joven arqueóloga obsesionada con las leyendas de Krosna, había escuchado los rumores sobre el monasterio maldito. A diferencia de los lugareños, no temía las historias de sombras y susurros. Al igual que Víctor antes que ella, creía que las supersticiones y leyendas locales ocultaban la verdad sobre un hallazgo arqueológico significativo.
A pesar de los intentos de sus colegas de disuadirla, Maya reunió a un pequeño equipo de exploración para ir a Krosna y desenterrar los secretos del monasterio. Para ella, esto no solo era una expedición científica, sino la oportunidad de descubrir algo que podría cambiar la historia. El equipo de Maya estaba compuesto por 4 miembros: Anton, un fotógrafo especializado en capturar imágenes de sitios arqueológicos prohibidos; Clara, una antropóloga con experiencia en rituales antiguos; Yuri, un historiador especializado en el misticismo de Europa del Este; y Pavel, un guía local que sabía más sobre las leyendas de lo que estaba dispuesto a admitir. Pavel, aunque reservado, les advirtió que no debían subestimar las advertencias de los aldeanos que habían huido de Krosna. Sin embargo, la determinación de Maya superaba cualquier temor. Cuando llegaron a Krosna, el pueblo parecía aún más desolado de lo que Maya había imaginado. Las casas estaban en ruinas, cubiertas de enredaderas, y el aire estaba tan quieto que ni siquiera los pájaros parecían habitar en el área. El sol, que se estaba poniendo, proyectaba largas sombras sobre el paisaje, creando una sensación de inquietud entre el equipo. ¿Estás segura de que debemos hacer esto?, preguntó Anton mientras ajustaba su cámara, mirando con desconfianza el camino que conducía al monasterio. No hay vuelta atrás, respondió Maya, con una mezcla de emoción y desafío. Este lugar es la clave para entender una historia perdida. Si Viktor Radek y su equipo desaparecieron, tenemos que averiguar por qué. Pavel permaneció en silencio, pero su rostro mostraba preocupación. Él sabía que el monasterio tenía una oscura reputación y que aquellos que entraban rara vez salían ilesos. A medida que el equipo subía por el antiguo sendero, la sensación de ser observados se intensificaba. A lo lejos, las ruinas del monasterio se alzaban como una monstruosa silueta contra el cielo oscurecido. Pavel hizo la señal de la cruz antes de continuar, y Clara notó el gesto, aunque decidió no comentarlo. Finalmente, llegaron al pie del acantilado, donde las enormes puertas del monasterio estaban abiertas de par en par, algo que sorprendió a todo el equipo. ¿Quién abrió esto?, preguntó Clara, con un tono de alarma. Quizás fuera Radek y su equipo antes de desaparecer, sugirió Yuri. Pero si dejaron las puertas abiertas, eso podría significar que algo o alguien salió de aquí. Las palabras de Yuri resonaron en el aire, y el equipo compartió una mirada de incertidumbre. Sin embargo, Maya, impulsada por su necesidad de respuestas, cruzó las puertas sin dudarlo. Dentro del monasterio, la oscuridad parecía aún más densa de lo que había sido fuera. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y líquenes, y el aire estaba cargado con ese mismo olor nauseabundo que Viktor había notado en su expedición. Las sombras se retorcían en las esquinas, pero nadie del equipo podía verlo claramente. Todo lo que sabían era que algo en el lugar estaba mal. Esto no se siente bien, murmuró Anton, mientras sacaba una linterna para iluminar el pasillo que tenían delante. ¿No deberíamos dejar esto para mañana cuando haya luz?, Maya negó con la cabeza. No, tenemos que seguir. Este es el momento. Algo aquí está esperando que lo descubramos. Mientras avanzaban por los pasillos, comenzaron a notar lo mismo que había perturbado a Viktor y su equipo: inscripciones extrañas en las paredes, figuras grotescamente deformadas que parecían estar observándolos, y una sensación de que no estaban solos. El equipo se detuvo en la gran sala central, donde encontraron el altar con los símbolos rituales grabados en el suelo y las paredes. Maya, estos símbolos no son comunes, dijo Clara, mientras estudiaba una de las inscripciones. He visto algo similar en rituales de invocación, pero estos son diferentes. Parecen incompletos. ¿Incompletos?, preguntó Maya. ¿Qué significa eso? Es como si quien quiera que realizara este ritual no hubiera terminado lo que empezó, respondió Clara. Y eso me preocupa. Si se trata de invocación, algo podría estar esperando ser liberado.
De repente, el aire en la sala se volvió helado, y los susurros comenzaron a llenar la sala una vez más. Esta vez, no eran vagos ni distantes. Las voces eran claras, y parecían venir de todas partes a la vez. ¿Alguien más está escuchando eso?, preguntó Anton, con un temblor en su voz. Sí, respondió Yuri, su rostro pálido mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de los susurros. Pavel, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso atrás. No deberíamos estar aquí, dijo, con un tono firme. Esto no es solo una historia. Este lugar está maldito. Las almas que habitan aquí no quieren que descubramos lo que ocurrió. Maya, aunque también aterrada por los susurros, se negó a dar marcha atrás. Esto es exactamente por lo que vinimos. Si hay algo aquí, tenemos que averiguarlo. Justo cuando Maya dio un paso hacia el altar, algo invisible la golpeó, derribándola al suelo con fuerza. Clara y Yuri corrieron a ayudarla, pero cuando intentaron levantarla, las sombras en la sala comenzaron a moverse, extendiéndose por las paredes y el suelo como si tuvieran vida propia. Anton levantó su cámara y tomó una fotografía, pero en el destello del flash, vio algo que hizo que su sangre se congelara. En la esquina de la sala, entre las sombras, había una figura humana. Sus ojos eran completamente negros, y su rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido deformado por un dolor inimaginable. El cuerpo de la figura estaba envuelto en sombras, pero Anton sabía quién era. Era Viktor Radek. Maya, gritó Anton. Mira. Maya, recuperándose del golpe, miró en la dirección que Anton señalaba, y su corazón se detuvo. Viktor estaba allí. Pero ya no era él. Su cuerpo, ahora una sombra de lo que había sido, estaba envuelto en oscuridad, y su voz, cuando habló, no era la suya. No debieron venir aquí, murmuró Viktor, su voz resonando con un eco sobrenatural. Ahora están atrapados, como yo. Las sombras alrededor de Viktor se agitaron, extendiéndose hacia el equipo. Clara gritó mientras sentía un frío insoportable envolver su cuerpo. Pavel, lleno de pánico, intentó correr hacia la salida, pero las puertas del monasterio se cerraron de golpe, sellando su destino. El monasterio no los dejaría ir. Capítulo 4. El tiempo en el monasterio dejó de tener sentido para el equipo. Los días y las noches se fundían en una eterna penumbra donde los susurros no cesaban, y las sombras se movían con vida propia. Habían quedado atrapados dentro de un ciclo de terror, exactamente como Viktor antes que ellos. Las puertas del monasterio estaban selladas y ninguna fuerza humana podría abrirlas. Cada intento de escapar los llevaba de vuelta al mismo lugar, como si el edificio estuviera jugando con ellos. Maya lideraba a su equipo, pero la culpa la carcomía. Sabía que había sido su obsesión la que los había llevado a esa situación. Las leyendas, los rituales incompletos, todo apuntaba a una fuerza oscura que había esperado siglos para ser liberada, y ahora lo estaba. Debemos salir de aquí, debemos encontrar una forma, susurró Clara, con el rostro descompuesto por el miedo y el agotamiento. No hay forma, respondió Yuri. Este lugar no sigue las reglas normales. Es como si el tiempo y el espacio aquí fueran distorsionados. Ya no estamos en el mundo que conocíamos. Anton, que hasta entonces había guardado silencio, sacó una de sus cámaras. La única forma de sobrevivir es documentar esto, dijo con una voz tensa. Si no salimos, alguien más debe saber lo que ocurrió aquí. Mientras el equipo intentaba organizarse y buscar una salida, las sombras comenzaron a atacar más agresivamente. Cada vez que intentaban descansar o incluso sentarse para planear, sentían que las sombras se arrastraban hacia ellos, susurrando sus nombres en la oscuridad. Viktor, o lo que quedaba de él, aparecía de vez en cuando, advirtiéndoles que el monasterio no los dejaría ir.
Una noche, mientras dormían en turnos, Clara desapareció. La encontraron horas después, arrodillada frente al pozo que Víctor había visto antes. Sus ojos estaban vacíos, y su piel, fría como el mármol. Estaba murmurando en ese idioma antiguo, el mismo que había escuchado antes en los susurros. Clara, dijo Maya con la voz rota. Por favor, despierta. Pero Clara no despertó. Las sombras la habían reclamado. El monasterio estaba completando su ritual. Sabían que no tenían mucho tiempo antes de que el mismo destino les alcanzara. Pavel, lleno de pánico, intentó enfrentarse a las sombras con la poca fe que le quedaba, rezando en voz alta, pero no hubo respuesta. Los antiguos dioses ya no escuchaban. Maya, Anton y Yuri estaban perdiendo la esperanza. Cada vez más atrapados, más solos, se dieron cuenta de que el monasterio no solo les robaba sus cuerpos, sino también sus almas. Las sombras que los acechaban no eran más que las manifestaciones de aquellos que habían sucumbido antes que ellos. Víctor y su equipo, los monjes que una vez habían adorado allí, y todas las almas que habían intentado enfrentarse a la oscuridad, ahora eran parte de las sombras. Finalmente, una tarde, mientras las sombras se cernían sobre ellos con más fuerza que nunca, Maya decidió que solo había una opción. Debemos terminar el ritual, dijo, con una firmeza que sorprendió a Anton y Yuri. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Anton. Es lo único que podemos hacer. Alguien comenzó este ritual hace siglos, y nunca lo terminó. Si lo completamos, tal vez podamos sellar de nuevo a lo que sea que fue liberado. Yuri miró a Maya con incredulidad, pero la desesperación en sus ojos coincidía con la suya. Sabía que no había otra opción. Así que, esa noche, con las sombras acercándose cada vez más, decidieron completar el ritual. Recorrieron el monasterio en busca de los últimos símbolos, siguiendo las instrucciones que Clara había dejado antes de ser tomada por las sombras. Mientras lo hacían, podían sentir cómo las sombras los acechaban, susurrando, retorciéndose. Pero Maya no se detuvo. Sabía que si no lo lograban, estarían condenados para siempre. Finalmente, llegaron al altar en la gran sala central. El pozo, que había sido la fuente de los susurros, estaba ahora iluminado por una luz extraña, como si el mismo infierno estuviera esperando al otro lado. Con manos temblorosas, Maya trazó los últimos símbolos en el suelo, completando el círculo que los monjes habían dejado incompleto siglos atrás. Cuando el último símbolo fue dibujado, el monasterio tembló. Las paredes crujieron, y el aire se llenó de un rugido ensordecedor. Las sombras se arremolinaron alrededor del equipo, envolviéndolos en una oscuridad sofocante. Maya cerró los ojos, esperando lo peor. Pero, de repente, todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, el monasterio estaba en calma. Las sombras se habían desvanecido, y el pozo estaba sellado, cubierto por la misma piedra negra que formaba el resto del monasterio. Maya, Anton y Yuri se miraron, sorprendidos de seguir con vida. Habían completado el ritual. Habían sellado la oscuridad una vez más. Sin embargo, sabían que no habían ganado del todo. El mal que habitaba en el monasterio no había sido destruido, solo contenido. Y si alguien más venía, si alguien más intentaba desentrañar los secretos de Svetnov, las sombras volverían. El monasterio, después de todo, siempre reclamaría nuevas almas. Capítulo 5: El pasado oscuro de Svetnov. Mientras Maya y su equipo avanzaban a tientas por los oscuros pasillos del monasterio, comenzó a volverse evidente que el lugar ocultaba mucho más de lo que habían imaginado. Las sombras parecían vivas, pero no eran solo una manifestación del mal, sino un eco de algo mucho más antiguo. Las paredes de piedra negra, cubiertas de símbolos apenas visibles a simple vista, revelaban una historia enterrada bajo capas de supersticiones y olvidos. No era solo un monasterio cristiano olvidado,
sino que sus cimientos descansaban sobre algo mucho más antiguo. Una noche, mientras descansaban en una de las antiguas salas, Pavel, el guía local, comenzó a hablar en voz baja, como si recordara algo que había intentado olvidar. Este lugar, dijo con voz temblorosa. Mi abuelo solía contarme historias. Nunca creí en ellas, hasta ahora. Svetnov, antes de ser un monasterio, era un sitio de culto, no para Dios, sino para algo mucho más antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Maya lo miró con interés, aunque los otros miembros del equipo estaban demasiado cansados y asustados para darle importancia. Los aldeanos solían decir que Svetnov fue erigido sobre los restos de un templo pagano. Antes de que los cristianos llegaran a estas tierras, había tribus que vivían en estas montañas, adorando a una deidad oscura. Le ofrecían sacrificios, y a cambio, la deidad les concedía poder y protección. Pero ese poder tenía un precio, continuó Pavel, su mirada fija en el suelo. Se decía que aquellos que intentaban controlar a esa entidad terminaban siendo consumidos por ella. Cuando los cristianos llegaron, construyeron el monasterio sobre el templo, pensando que su fe podría contener el mal. Pero estaban equivocados. ¿Y qué ocurrió con los monjes?, preguntó Anton desde el rincón en el que estaba sentado, su voz llena de desconfianza. Si se supone que tenían fe en Dios, ¿por qué sucumbieron? Pavel levantó la vista lentamente, sus ojos reflejando la profunda oscuridad del lugar. No fue solo por el mal que residía aquí. Los monjes querían controlarlo, usarlo. Lo que empezó como un intento de contener la oscuridad, se convirtió en un deseo insaciable de poder. Querían usar el poder antiguo del templo para sus propios fines. Realizaban rituales, sacrificaban no solo animales, sino también a personas que traían de pueblos cercanos. Intentaban atraer la atención de la deidad oscura, pensando que podrían controlar lo incontrolable. Pero fallaron. Y cuando se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. El equipo se quedó en silencio. Las palabras de Pavel resonaban en la sala oscura, haciendo que el aire se sintiera aún más pesado. Cada vez que mencionaba a la deidad, las sombras en la habitación parecían agitarse ligeramente, como si algo respondiera a lo que él decía. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó Maya, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Todo lo que había visto en el monasterio apuntaba a que las leyendas eran reales. Los símbolos en las paredes, las extrañas figuras deformadas, los susurros. Todo encajaba con la historia que Pavel estaba relatando. Pavel asintió lentamente. Hay una cámara oculta debajo del monasterio. Mi abuelo me habló de ella, pero nadie en el pueblo se atrevió a buscarla. Está sellada, enterrada bajo capas de piedra. Es donde los monjes realizaban los rituales más oscuros. Si queremos respuestas, tendremos que encontrarla. Maya sabía que esto era lo que había estado buscando. Era la clave para entender lo que había sucedido en Svetnov y para detener el mal que se estaba liberando poco a poco. Decidieron no perder más tiempo. Con la ayuda de Pavel, comenzaron a buscar la entrada a la cámara oculta. Después de horas de búsqueda, encontraron una trampilla en el suelo, oculta bajo una pesada losa de piedra cubierta de símbolos paganos. Los símbolos eran antiguos, mucho más antiguos que el propio monasterio. Clara, antes de ser consumida por las sombras, había estudiado algunos de esos símbolos, y ahora Maya los reconocía por las notas que había dejado su compañera. Eran símbolos de protección, no para los humanos, sino para la entidad que residía debajo del monasterio. Con esfuerzo, levantaron la losa y descubrieron una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde el túnel era denso y frío, cargado con el olor de la muerte y el tiempo. Sabían que lo que encontraran abajo cambiaría todo. El descenso fue largo y tortuoso, con cada paso llenando sus corazones de más incertidumbre. Las paredes de la cámara subterránea estaban cubiertas de inscripciones aún más antiguas, muchas de las cuales parecían ser un lenguaje que nadie en el equipo reconocía.
Las inscripciones mostraban figuras humanas arrodilladas ante una entidad gigantesca, de formas imposibles, un ser cuya imagen parecía retorcerse incluso en las tallas de piedra. Finalmente, llegaron a una sala amplia, donde un altar de piedra negra dominaba el centro. En las paredes de la sala, había restos de antiguos rituales, cráneos humanos, huesos dispersos, y símbolos dibujados con lo que claramente era sangre seca. Pero lo que más llamó la atención de Maya fue lo que había sobre el altar. Un libro, grueso y encuadernado en lo que parecía piel humana, descansaba en el centro del altar. Pavel, a pesar de su terror, susurró: «Es el grimoire de Svetnov. Se dice que contiene las instrucciones para invocar y controlar a la deidad oscura». Maya se acercó lentamente al libro, sintiendo como las sombras a su alrededor parecían intensificarse a medida que se acercaba. Podía escuchar los susurros más claramente ahora, no solo en las esquinas de la habitación, sino directamente en su mente. Abrió el libro con manos temblorosas, y en las páginas, encontró dibujos y textos que describían los rituales realizados por los monjes. Habían intentado invocar a la entidad. Pero no para destruirla, sino para utilizar su poder. Los monjes de Svetnov habían sucumbido a la misma tentación que los antiguos paganos antes que ellos. Querían aprovechar el poder oscuro que habitaba debajo del monasterio para controlar la región, para expandir su influencia. Habían creído que podían negociar con una fuerza tan antigua y maligna, pero al final, fueron ellos quienes cayeron bajo su dominio. Los rituales en el libro mostraban los pasos que los monjes habían seguido, pero también las consecuencias de su fracaso. La entidad había comenzado a manifestarse, consumiendo no solo a los monjes, sino a todo lo que tocaba. Las sombras que ahora dominaban el monasterio no eran más que las almas perdidas de aquellos que habían caído ante el poder oscuro. Víctor y su equipo habían sido solo las víctimas más recientes. Maya entendió entonces que el monasterio no había sido construido para contener el mal, sino para facilitar su liberación. El lugar estaba diseñado como un templo oculto, camuflado bajo la fachada de un santuario cristiano. Los monjes sabían lo que estaban haciendo, y en su arrogancia, creyeron que podrían salir victoriosos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Anton, su voz quebrada por el terror. «Si los monjes no pudieron controlarlo, nosotros tampoco podremos. Estamos jugando con fuerzas que no comprendemos». Pero Maya sabía que no era tan simple. El mal ya había sido despertado, y ahora estaba extendiendo su influencia más allá de los muros del monasterio. Si no hacían algo para sellar el poder de la entidad, se desataría completamente, y no habría forma de detenerlo. «Hay una última página», murmuró Maya, mientras sus ojos recorrían el libro. «Una forma de revertir el ritual. Los monjes intentaron hacerlo, pero fallaron. Tal vez nosotros tengamos una oportunidad». El ritual de contención era complejo y peligroso. Requería la ofrenda de algo más que sangre, requería la entrega de una vida, un sacrificio que sellara el vínculo entre la entidad y el mundo mortal. Si fallaban, el poder oscuro se liberaría completamente, y no habría retorno. «¿Quién hará el sacrificio?», preguntó Yuri en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Maya miró a su equipo. Había traído a todos a ese lugar, impulsada por su deseo de conocimiento y gloria, pero ahora entendía el costo real. Sabía que el sacrificio tendría que ser ella. Capítulo 6. Maya permaneció en silencio, su mente girando en espirales de terror y responsabilidad. Sabía que había llegado a este punto por su propia ambición, y ahora comprendía que no había escapatoria. Para sellar el poder que los monjes no pudieron contener, debía haber un sacrificio. Las sombras alrededor de la sala parecían moverse más rápido, como si la oscuridad misma estuviera esperando su decisión. «Seré yo», dijo finalmente, rompiendo el silencio que pesaba en el aire. Su voz sonaba firme, aunque su interior estaba lleno de miedo. Anton, Yuri y Pavel se quedaron congelados ante la declaración de Maya. Anton, en particular, se levantó bruscamente. «No. Eso es una locura, Maya.
No tienes que hacer esto. Podemos salir de aquí, podemos encontrar otra manera. No puedes simplemente entregarte. Pero Maya lo miró con ojos decididos. Anton, si no lo hago, el mal se expandirá más allá de este lugar. Ya está comenzando a extenderse. Lo que ocurrió con Víctor y su equipo fue solo el principio. No podemos permitir que esa oscuridad se libere por completo. Sabes que no hay otra opción. Yuri, aunque visiblemente afectado, asintió lentamente. Ella tiene razón. El libro es claro. Si no se completa el ritual con un sacrificio, el mal será imparable. Esto no es solo un problema local, Anton. Este lugar es un punto de ruptura entre nuestro mundo y algo mucho peor. Pavel, que había estado en silencio, miró a Maya con respeto y tristeza. Mi abuelo solía decir que los antiguos siempre hablaban de un último sacrificio. Sabían que la entidad no podía ser destruida, pero podía ser contenida. Lo siento mucho, Maya, pero quizás esto sea lo que siempre tuvo que suceder. Las sombras parecían observarlos, como depredadores esperando el momento adecuado para atacar. Sabían que el tiempo se estaba acabando. Maya respiró hondo y volvió a centrar su atención en el libro que descansaba sobre el altar de piedra negra. Anton intentó decir algo, pero Yuri lo detuvo con un gesto de la mano. No había más tiempo para discusiones. La oscuridad en la sala estaba comenzando a cerrarse sobre ellos, las sombras moviéndose más rápido, murmurando entre sí, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Pavel fue el primero en actuar. Ayudó a Maya a mover el altar. Con gran esfuerzo, los cuatro lograron desplazar la pesada piedra lo suficiente para revelar lo que había debajo. Un pequeño pozo, no más grande que un hombre, se hundía en la oscuridad, y desde su interior emanaba un aire gélido y malsano. Este es el lugar, murmuró Pavel, mientras retrocedía, visiblemente perturbado por lo que veía. El pozo no era simplemente un agujero en la tierra. Era una grieta, un portal a algo más allá de la comprensión humana. Al mirar dentro, Maya sintió que la oscuridad del pozo la llamaba, susurrando su nombre, invitándola a unirse a las sombras que lo habitaban. Maya cerró el grimoire y lo dejó a un lado, mirando a Anton, Yuri y Pavel por última vez. Cuento con ustedes para completar el ritual cuando baje, dijo, con la voz quebrada pero decidida. No me detengan. Esto es lo que debe hacerse. Anton intentó detenerla, pero Yuri lo sujetó firmemente del brazo. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Con un último suspiro, Maya se acercó al pozo y, sin dudarlo más, comenzó a descender. El frío la envolvió inmediatamente, y a medida que bajaba, las voces en su cabeza se hicieron más fuertes, más claras. Los susurros ya no eran palabras vagas, sino promesas de poder, de vida eterna, de control sobre la oscuridad. Pero Maya sabía que esas promesas eran mentiras. Cuando sus pies tocaron el fondo del pozo, lo supo. Allí, en la oscuridad absoluta, no había nada excepto la presencia de la entidad. No podía verlo, pero podía sentirlo. El aire estaba cargado de una energía oscura, una fuerza que no pertenecía a este mundo. Las sombras a su alrededor parecían pulsar con vida, como si estuvieran observándola, evaluando su sacrificio. Estoy lista, susurró Maya, con la voz temblando. En ese momento, las sombras la envolvieron por completo. Sintió como si su cuerpo se estuviera desmoronando, como si cada célula estuviera siendo consumida por la oscuridad que la rodeaba. Pero no había dolor, solo una sensación de vacío creciente, como si su alma estuviera siendo separada de su cuerpo. Arriba, en la sala, Anton, Yuri y Pavel observaban en silencio. Las sombras alrededor de ellos se agitaban, pero sabían que no podían intervenir.
El ritual estaba llegando a su punto culminante. Ahora, susurró Yuri, sacando un cuchillo ceremonial que habían encontrado entre los restos de los monjes. El cuchillo debía ser usado para sellar el sacrificio. Pavel asintió y comenzó a recitar las palabras que Clara había dejado en sus notas, el antiguo idioma pagano resonando en la sala, mientras las sombras se arremolinaban con furia. Anton, tembloroso, observaba mientras Yuri realizaba el corte en su propia mano y dejaba caer su sangre sobre el altar, completando el vínculo final del ritual. De repente, un estruendo sacudió el monasterio. El pozo comenzó a cerrarse, como si una fuerza invisible estuviera sellando la grieta entre los mundos. Las sombras, que hasta ese momento habían sido una presencia constante, comenzaron a desvanecerse lentamente, absorbidas de vuelta a la oscuridad que habitaba debajo del monasterio. El aire se volvió más ligero, más limpio, y el frío intenso que había llenado la sala empezó a disiparse. El mal había sido sellado nuevamente. El sacrificio de Maya había sido aceptado. Pero cuando el pozo se cerró por completo, algo cambió. Anton fue el primero en notarlo. Aunque las sombras se habían desvanecido, el aire seguía cargado de una sensación extraña, como si el monasterio estuviera esperando algo más. ¿Lo hicimos?, preguntó Pavel, su voz llena de incertidumbre. Yuri miró alrededor de la sala, asintiendo lentamente. El ritual se completó. El mal ha sido contenido, al menos por ahora. Pero Anton no estaba convencido. Algo en su interior le decía que, aunque habían sellado la grieta, la oscuridad no había desaparecido por completo. Algo más profundo, más antiguo, seguía acechando. ¿Y Maya?, preguntó, su voz temblorosa. Está. El silencio llenó la sala. Maya había entregado su vida para sellar el mal, pero la oscuridad que habitaba en el pozo aún se sentía presente, como una sombra persistente, esperando el momento adecuado para volver. El monasterio estaba en calma, pero todos sabían que ese tipo de calma no era más que un preludio. Aunque el ritual había sido completado, la oscuridad nunca desaparecía del todo. Solo se dormía, esperando que alguien más, en algún momento, volviera a liberarla. Anton, Yuri y Pavel abandonaron el monasterio esa misma noche, sin mirar atrás. Sabían que, aunque habían sellado el mal, el sacrificio de Maya no sería el último. El monasterio de Svetnov seguía siendo un lugar maldito, y tarde o temprano, otros vendrían, impulsados por la misma ambición que los había traído a ellos. Y la oscuridad, como siempre, esperaría. Epílogo. Años después, un nuevo grupo de exploradores llegaría a Krosna, atraídos por las leyendas de un monasterio maldito y los misterios de Svetnov. Aunque el pueblo seguía desierto, las historias de aquellos que habían desaparecido en sus montañas persistían. En las sombras del monasterio, algo despertaba de nuevo, mientras los susurros regresaban, esta vez más fuertes y más claros. La entidad, aunque contenida, nunca había sido derrotada. Y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde las montañas, los aldeanos que vivían en los pueblos más cercanos decían que podían escuchar los susurros de una voz femenina que pedía ayuda, llamando desde el pozo en lo profundo del monasterio de Svetnov. Pero nadie respondía. Capítulo 7. El despertar de Tshulu, a la calma que había seguido al sacrificio de Maya, fue solo una ilusión pasajera. Mientras el equipo de Anton, Yuri y Pavel descendía la montaña en silencio, ninguno de ellos pudo sacudirse la sensación de que algo oscuro aún los seguía. Pero lo que no sabían era que, en lo más profundo del monasterio de Svetnov, algo más había comenzado a despertar, algo que ni siquiera los monjes originales habían comprendido del todo. El grimoire, el libro maldito que Maya había usado para completar el ritual, no solo era una guía de invocaciones y sacrificios. Era, en realidad, una ventana hacia un poder más antiguo y letal que cualquier otra entidad que hubiera sido contenida en ese lugar. Los monjes, cegados por su deseo de poder, habían intentado sellar no solo una deidad oscura, sino también a un antiguo ser que había reinado sobre el caos mucho antes de la creación del mundo humano. Ese ser,
conocido en algunos textos prohibidos como Chulu, había sido sellado bajo las montañas durante milenios, esperando pacientemente su momento para regresar. La historia perdida de Chulu mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. Chulu, una entidad colosal y deforme, había sido uno de los antiguos dioses del caos, que gobernaban sobre los mares oscuros y las estrellas. No era una simple deidad que exigía sacrificios, era el caos encarnado, una criatura cuyo poder se extendía más allá de la comprensión humana. Los textos antiguos decían que Chulu no solo devoraba mundos, sino que alteraba la realidad misma, controlando las mentes y los sueños de aquellos lo suficientemente desafortunados como para entrar en contacto con su esencia. Los primeros cultos que adoraban a Chulu realizaban rituales que iban más allá de los sacrificios sangrientos. Ellos creían que, para resucitar a su dios, debían alterar el tejido mismo de la realidad, rompiendo las barreras entre los mundos y fusionando el caos primordial con el mundo físico. Los restos de esos cultos, junto con las inscripciones prohibidas sobre Chulu, habían sido ocultados bajo las montañas de Svetnov cuando una orden de monjes cristianos llegó a esas tierras, muchos siglos atrás. Pero lo que los monjes no entendían era que Chulu no podía ser contenido para siempre. La criatura no estaba muerta, estaba simplemente dormida, alimentándose lentamente de las energías caóticas liberadas por los rituales fallidos. A medida que más almas se sacrificaban en ese lugar maldito, la esencia de Chulu se fortalecía, acercándose cada vez más al despertar total. El despertar cuando Maya completó el ritual, creyendo que había sellado a la entidad oscura, en realidad liberó parte del sello que contenía a Chulu. Las sombras que los monjes habían intentado usar no eran más que un reflejo del poder dormido bajo las montañas. El sacrificio de Maya había perturbado ese equilibrio delicado, debilitando el sello que mantenía a Chulu en su prisión bajo la tierra. No mucho después de que el equipo abandonara el monasterio, los primeros signos del despertar comenzaron a manifestarse. La tierra bajo Svetnov comenzó a temblar, y las sombras, que antes se movían silenciosas, empezaron a mostrar signos de agitación violenta. Lo que antes eran meros ecos de almas perdidas ahora se transformaban en figuras corpóreas, manifestaciones físicas de la influencia de Chulu. Una noche, mientras el viento gélido soplaba sobre las montañas, las paredes del monasterio comenzaron a agrietarse. El sonido de la piedra rompiéndose resonaba por los pasillos vacíos, y desde el suelo, un resplandor oscuro y viscoso comenzó a emerger. Era como si la misma montaña estuviera derritiéndose, cediendo ante el poder que había sido contenido durante tanto tiempo. En lo profundo de las cavernas subterráneas, debajo del monasterio, una presencia colosal comenzó a moverse. Chulu, aunque no completamente despierto, había empezado a extender su influencia. Los monjes habían sellado parte de su esencia, pero la criatura era mucho más de lo que habían podido imaginar. Su cuerpo, retorcido y monstruoso, se retorcía lentamente, envuelto en una niebla espesa y corrupta. Sus tentáculos, largos y cubiertos de ojos ciegos, se extendían por la cueva, tocando las paredes de piedra, absorbiendo la energía que los monjes y los exploradores habían liberado con cada ritual fallido. Chulu, una vez más, estaba conectando con el mundo humano. Las pesadillas de Anton. En su descenso de la montaña, Anton comenzó a experimentar sueños extraños. Al principio, no les dio mucha importancia, pensando que eran solo pesadillas provocadas por el trauma del monasterio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las pesadillas se volvieron más reales, más vividas. En sus sueños, Anton se encontraba de nuevo en las profundidades del monasterio, pero el lugar estaba cambiado. Las paredes parecían retorcerse a su alrededor, y la piedra negra estaba cubierta de una sustancia viscosa que brillaba en la oscuridad. Escuchaba susurros, pero esta vez no eran voces humanas. Eran sonidos guturales, palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido por el hombre. En el centro del monasterio, donde antes estaba el altar, ahora había un pozo profundo, mucho más grande que el que Maya había descubierto. De ese pozo emergía una figura colosal, un monstruo con tentáculos que se retorcían sin cesar, y en el centro de esa masa de caos, un par de ojos brillaban en la oscuridad.
Cada vez que Anton miraba esos ojos, sentía que una parte de su mente se desmoronaba, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que no eran solo sueños. Algo había cambiado desde que dejaron Svetnov. Algo estaba despertando, y lo estaba llamando. El plan para resucitar a Chulu en esos sueños, Anton comenzó a recibir fragmentos de información, como si la entidad estuviera comunicándose directamente con él. Lo que descubrió fue aterrador. Los antiguos cultos que adoraban a Chulu habían dejado una serie de claves ocultas para resucitar completamente a la criatura. El sacrificio de Maya había debilitado los sellos, pero aún quedaba algo por hacer. Anton comenzó a investigar en secreto, sin contarle a Yuri ni a Pavel lo que había descubierto. Se obsesionó con la idea de que, tal vez, si completaba el proceso, podría controlar a Chulu. Las promesas que la entidad le susurraba en sus sueños eran tentadoras: poder ilimitado, control sobre el destino de la humanidad, y la capacidad de moldear la realidad misma. No pasó mucho tiempo antes de que Anton regresara a Svetnov, esta vez solo. La resurrección incompleta. Cuando Anton regresó al monasterio, el lugar estaba aún más deteriorado que antes. Las grietas en las paredes habían crecido, y un viento gélido soplaba constantemente desde las profundidades del edificio. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero la influencia de Chulu lo había envuelto por completo. Ya no era solo Anton. Ahora, era el recipiente de los deseos de una criatura antigua que buscaba regresar al mundo. Usando los fragmentos de conocimiento que había recopilado en sus sueños, Anton descendió una vez más a la cámara subterránea. Esta vez, el pozo en el centro del altar estaba mucho más oscuro y profundo. Sentía que algo lo observaba desde las sombras, algo que lo estaba esperando. Con manos temblorosas, Anton recitó las palabras del ritual, palabras que nunca antes había pronunciado en voz alta. A medida que hablaba, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y un eco profundo resonó en las cavernas. El aire se volvió denso, y un brillo oscuro emergió del pozo, envolviendo a Anton. Entonces, sintió el toque de los tentáculos de Chulu en su mente. No era doloroso, pero sí abrumador. La criatura estaba conectando con él, absorbiendo su esencia, usando su cuerpo como un conducto para regresar al mundo. Pero algo salió mal. El sello no se había debilitado lo suficiente, y aunque Chulu comenzó a emerger, su resurrección quedó incompleta. Anton, ahora fusionado con la esencia de la criatura, gritó mientras su cuerpo se desintegraba en una amalgama de carne y oscuridad. Chulu había tomado parte de él, pero no lo suficiente para completar su retorno. El monasterio retumbó, y las sombras regresaron, más fuertes que nunca. Aunque Chulu no había sido completamente liberado, su influencia había regresado al mundo. El monasterio, ahora un foco de caos y destrucción, se convirtió en un lugar de pesadilla, donde las leyes de la realidad ya no aplicaban. Las sombras, los tentáculos, las deformidades que surgían de las paredes y del suelo, todo era una manifestación de la presencia de Chulu. El pueblo de Krosna, que había sido abandonado durante generaciones, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Los pocos aldeanos que se habían mantenido en las cercanías vieron cómo el cielo se oscurecía, y las estrellas parecían desaparecer del firmamento. El mal que los monjes habían intentado contener durante siglos estaba desatándose lentamente, y solo era cuestión de tiempo antes de que Chulu encontrara la manera de regresar completamente. En las profundidades del monasterio de Svetnov, las sombras esperaban, sabiendo que su amo no se había olvidado de ellos. La resurrección de Chulu había comenzado, y el mundo, tal como lo conocían, estaba condenado a caer en el caos eterno.